hablando y que ya abordó mi querido Kurt. Lo primero que habría que decir, porque yo creo que la entrevista con Mike Vigil estuvo muy sabrosa. Yo creo que yo me quedo con la entrevista, esta revolcada que les puso a los periodistas de como Anabel Hernández, como Raimundo Riva Palacio, todos estos que se presentan a sí mismo como chapólogos, expertos del narcotráfico, y francamente, yo creo que esto deja muy mal parado al periodismo en México, ¿no? Francamente, porque voy a omitir nombres, porque la verdad ya es bastante sangrante lo que dijo Mike Vigil, pero hay reporteros que tienen sus contactos con la DEA y el problema es que se dejan meter el dedo de agentes que les filtran información a conveniencia de su agenda, ¿no? Es el caso de, ahí sí lo puedo decir, de Anabel Hernández, que se deja engañar. Y además hay que tener en cuenta una cosa, en Estados Unidos, la disputa por la investigación del narcotráfico, que deja mucho dinero del presupuesto, es una disputa que también pone a las agencias de inteligencia unas contra otra. Pone a la CIA contra la DEA contra el FBI, la agencia de ley contra la agencia de inteligencia del Departamento de Seguridad Interna. Todas compiten por tener la mejor inteligencia y todas dicen tener la última información, saben dónde están y todo curiosamente apuntando hacia el sur de la frontera. Entonces, imagínense, tenemos una constelación de agencias que se disputan la información por razones presupuestarias, que son las que luego contactan a los reporteros, que dependen fundamentalmente de información institucional, ya sea del lado estadounidense o mexicano, es decir, información oficial, y entonces, con un trozo que les den de ese rompecabezas, creen que ya tienen todo el rompecabezas armado. Este es un fenómeno que habla un poco por la sed de popularidad, por la sed, por las ganas de vender libros, por las ganas incluso de que te compren los derechos exclusivos de tu libro para una próxima película en Hollywood sobre el sicario o cómo el agente de la DEA valientemente arrestó o le puso una celada al Chapo Guzmán. Así funciona esto. Y entonces, claro, quienes han gozado de este privilegio, porque además vende mucho, la narcoliteratura vende mucho, la narcocinematografía vende mucho, los narcocorridos venden mucho. Entonces, a mí se me hace genial el que Mark Vigil le ha llamado aguas puercas, no con estas palabras, para insinuado, que los reporteros que especializados supuestamente en el manejo de información sobre el narco se revuelvan en estas aguas puercas que si algo tienen en común es que son oscuras, son opacas, nunca aclaran nada y los reporteros que son utilizados como tontos útiles nunca se dan es más, jamás van a aceptar que han sido utilizados. Yo tengo casos de colegas que han sido utilizados por un ex agente de la DEA o por un ex representante de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Seguridad Interna. Todo esto con el afán de que el reportero consigne esta historia en beneficio de este agente de determinada agencia. Eso se me hizo realmente devastador. Ahora sea que como dicen en castellano bruto, ¿no? Ahora sí que las traen como putas por rastrojos a estos reporteros, ¿no? Y bueno, y pasando a un segundo tema que de alguna manera también abordó mi querido Kurt, yo quería abordar el tema porque esta mañana el presidente de la República, no sé si se fijaron, hizo alusión directa de cuál era el fin último de esta intención de mantener esto, digamos, en el misterio, apuntar hacia el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de apuntar contra el gobernador de Sinaloa, que por fortuna dio la cara, dio su versión de que estaba en Los Ángeles y además pidió al presidente que trajera el caso hacia la Fiscalía General de la República. Yo creo que era necesario, porque hasta ahora el gobernador no había dicho esta boca es mía. Así es que yo creo que fue sano que el gobernador dijera, prefiero
que este tema lo aclare la Fiscalía General de la República. Yo tengo la impresión, queridos amigos, de que el presidente ya tiene buena parte de la película de lo que ocurrió, porque según el boletín que emitió ayer la Fiscalía, se han hecho más de 100 pesquisas de lo que tiene que ver con este caso. No sé si la Fiscalía llegará a tener la película completa, pero es evidente que ya tiene una idea y el presidente de México de forma muy civilina, en el buen sentido de la expresión, en el buen sentido de la palabra. El presidente de México no ha querido soltar toda la sopa de lo que sabe el gobierno de México. ¿Por qué? Porque él sabe que la mentira tiene las patas muy cortas y prefiere atrapar a Estados Unidos en un renuncio, porque hemos visto que la versión que dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues es un poco extraña, como que no termina de encajar, como que faltan piezas. Entonces el gobierno de México dice, bueno, ok, sigo esperando información hasta que tú digas que está completa, la voy a reconocer y es muy posible que contraste el gobierno de México con la versión que ya se tiene, que se siguen atando cabos. Pero lo que dijo el presidente me llamó mucho la atención fue lo siguiente. Dijo, hay quienes quieren manchar a todo. Es decir, quieren que este tema del mayo salpique al propio presidente de la República en medio de esta campaña negra que han lanzado contra el gobierno de México. Y esta táctica de presentar al presidente de México como narcopresidente y todo esto, forma parte de un manual de operación ya viejo, que viene operando desde hace mucho, mucho tiempo, tanto la CIA como la DEA, y la intención es desacreditar, tratar de restar legitimidad al jefe del Estado, presentándolo como un colaborador, como una persona que se ha beneficiado del narco, que de alguna manera, si ha llegado al poder a través de las urnas, lo hizo gracias al financiamiento del narcotráfico. Hace unos días, y les voy a recomendar que quienes hablen inglés, hace unos días escuchaba yo un podcast, es genial, que se llama Intelligence Matters. Se llama en español Inteligencia Importa. Ojo, Intelligence Matters. ¿Quién hace este podcast? Este podcast lo hace Michael Morrell, que fue subdirector de la CIA, porque él ya dejó la CIA, fue director interino tras la renuncia de David Petraeus. David Petraeus, ¿se acuerdan que fue director de la CIA? Tuvo que renunciar por un escándalo y entonces entró como director interino Michael Morrell. Bueno, Michael Morrell es, entre otras cosas, fue uno de los que defendió las técnicas de la tortura, fue uno que defendió la tesis de que en Irak había armas de destrucción masiva, cosa de que después sabemos que no es cierto. Pero lo interesante de este último podcast que publica Michael Morrell es una entrevista que le hace, tome nota de este nombre, Pedro Burelli. Pedro Burelli. Burelli con B de burro, Burelli. Creo que es doble L al final. Pedro Burelli. ¿Quién es Pedro Burelli? Pedro Burelli es uno de los hombres más ricos, multimillonario, que se vio obligado a abandonar Venezuela. Él vive en el área de Washington, D.C., en el estado de Virginia, y a su casa, su residencia, suelen acudir funcionarios del gobierno de Estados Unidos, altos funcionarios del Departamento de Estado, y si ustedes escuchan ese podcast que no tiene desperdicio de Michael Morrell, ex director suplente de la CIA, en la que Michael dice, Pedro y Burelli y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Nuestras familias son muy amigas. Y lo desconcertante viene después, pero no es ni tan desconcertante. En la entrevista que le hace Michael Morrell a Pedro Burelli en este podcast, Pedro Burelli dice, oye, ¿qué nos puedes contar, Pedro, de lo que pasó con Venezuela? ¿Dónde empezó esta crisis? Y Pedro Burelli narra cómo desde Hugo Chávez el narcotráfico penetró a su gobierno. Cuenta cómo Hugo Chávez fue captado por los cárteles colombianos, cómo Hugo Chávez le habría permitido el tránsito de droga a través de Venezuela, hacia las costas de Venezuela, para que de ahí subieran a Estados Unidos.
Y claro, tienen ustedes al exdirector interino de la CIA y a uno de los hombres más ricos de Venezuela narrando en este podcast el viejo manual que ha aplicado la CIA en Venezuela y que ahora al parecer quieren aplicar en México, presentando a Andrés Manuel López Obrador como un narcopresidente. Escúchenlo y van a ver, tienen que, si no saben inglés, que alguien se los traduzca porque es fascinante ver. Y de esta manera uno comprueba poco a poco cómo se mueven las piezas desde Washington con gente que tiene implicación con el Departamento de Estado, con la CIA, gente que tiene muchísimo dinero, que dejó Venezuela con todos y sus capitales que tienen invertidos en Wall Street, han creado oficinas de asesoría financiera. Por cierto, Michael Morel también tiene su propia oficina de asesoría para temas que tienen que ver incluso con América Latina. Así es que yo creo que esta declaración del presidente de México esta mañana diciendo que detrás de todo esto hay la intención de salpicar, y esto también se refleja en las columnas de Héctor de Mauleón, de Raimundo Rivapalacio, es decir, you name it, digan todos los comentócratas que han presentado al presidente como aliado del narco. Ayer mismo, frente al Instituto Nacional Electoral, se escuchaba por parte de esta gente que seguramente que acudió ahí porque algo tiene mucho que perder, la consigna fue gritar narcopresidente, narcopresidente. Y hasta aquí lo dejo y se los dejo como